RTV, el diario, no se solidariza con las afirmaciones y expresiones que se viertan en el siguiente programa, pues es un espacio contratado por su productor, el cual no mantiene relación de dependencia con esta empresa. Muy buenas tardes, estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable. Bienvenidos a la presente edición de su programa La Juventud tiene la palabra, tercera temporada, 3 años que venimos trabajando defendiendo los intereses del Cusco y principalmente protestando contra aquellas autoridades que no cumplen con su función. El día de hoy, estimados televidentes, quiero comenzar la presente edición felicitando públicamente al Diario del Cusco, un periódico que tiene bastante difusión, tiene 17 años en el Cusco y que tuvo la gentileza, y como obviamente es su obligación, de difundir la lista de los 85 candidatos que buscan ser congresistas por el Cusco, motivo por el cual mostramos el titular de la presente edición del Diario del Cusco, dejando claro lo siguiente: existen otros medios de comunicación mezquinos, y reitero el término, mezquinos, que no reconocen el trabajo y lo vamos a decir por su nombre, porque aquí no tenemos por qué ocultar las cosas, y lo vamos a decir frontalmente, que se esfuerzan, medios de comunicación como el Diario del Cusco, que hasta altas horas de la madrugada estuvo recolectando los datos de parte de los candidatos que pretenden ser congresistas de la República, y hoy día escuchamos en los diferentes medios de comunicación, inclusive en algunos escritos, la lista de congresistas sin tomar en cuenta la fuente de la cual sacaron los datos que proporciona el Diario del Cusco. Así que el Cusco tiene que conocerlo. El Diario del Cusco hoy día tuvo un gran trabajo hasta hoy en la mañana para conseguir estos datos, y otros simplemente se cuelgan para leerlo, utilizarlo y no dar ni siquiera el reconocimiento del caso. Al fin y al cabo, uno cumple con el trabajo, y nuevamente reitero la felicitación para todo el grupo de trabajo que forma parte de la Corporación Multimedia El Diario, principalmente para los que componen el equipo de trabajo del Diario del Cusco. A propósito de ello, estimados televidentes, el día de hoy al fin se conoce la lista oficial de los 85 candidatos de las 17 listas que pretenden ser congresistas por el Cusco. La gran sorpresa que nos llevamos, y comenzamos de esta manera, es que nuestros 5 parlamentarios en la actualidad, Julia Tevez, Agustín Molina, Hernán de la Torre, Rubén Coa, están yendo a la reelección, sospechosa o curiosamente están yendo a la reelección. Y les pregunto, estimados televidentes, ¿merecen realmente ser elegidos estos congresistas que no cumplieron con su función, en mi humilde opinión? ¿Merecen ser elegidos Julia Tevez, que hizo por el Cusco? Rubén Coa, aparte de su escándalo de la discoteca La Mística, Rubén Chupetín Coa, como le dicen en las redes sociales, merece ser candidato para ser congresista de la República, el número 1 y 2 del Partido Nacionalista. Yo no sé si la señora Julia Tevez, con el debido respeto, y el señor Rubén Coa conocen el concepto de delicadeza, el concepto de respeto o el concepto de cinismo, y a buen entendedor pocas palabras, pero es bastante duro escuchar que la congresista Julia Tevez pretende ser nuevamente electa congresista por la región del Cusco sin haber hecho una obra, en mi opinión, a favor del Cusco. Rubén Coa, presidente en su momento de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, ¿hizo algo para traer el gas de Camisea al Cusco? ¿Hicieron algo para cumplir la promesa de su patrón en su momento, Ollantumala Tasso, que prometió el gas a 12 soles? ¿Y merecería llegar al Congreso, distinguidos televidentes? Pregunta que la dejo abierta para que ustedes analicen y podamos meditar concienzudamente, ya que restan únicamente 58 días para las próximas elecciones del 10 de abril de este año, fecha en la cual de manera indubitable tenemos que elegir al próximo presidente o presidenta de la República, al igual que a los próximos
5 parlamentarios. Esperemos que esta vez sean parlamentarios que aporten, que contribuyan, que cumplan con su función y que justifiquen el emolumento, ya que cobran uno de los sueldos más altos que se pagan en el Estado peruano, y que no simplemente lleguen ahí, se sirvan, les guste la cornucopia, como le llaman, del Congreso de la República y pretendan ser reelegidos consecutivamente. También nos comentan que Hernán de la Torre Dueñas está yendo a la reelección por un partido que no vamos a mencionar porque aquí no tenemos ni como compromiso ni como obligación hacerle publicidad a ningún partido político. Nos comentan que Agustín Molina está yendo como parlamentario por Lima, no que Agustín Molina era del Cusco, que era de otro sitio, ahora resulta ser parlamentario porque cambió de domicilio a Lima y está yendo como congresista de la capital de la República. Muestra, estimados televidentes, de la clase de congresistas y del error que se cometió al escoger a Ollanta Humala Tazo como presidente de la República el año 2011. Verónica Mendoza tiene el atrevimiento, en mi opinión, de lanzarse como presidenta de la República. Nadie discute que tiene el legítimo derecho de poderse lanzar como presidenta, pero si como congresista no hizo nada, como presidenta podrá hacer algo, digo, si es que llegará al último puesto, porque si analizamos a nivel de las estadísticas, Verónica Mendoza no se ubica en un puesto muy expectante que digamos. Así que, estimados televidentes, desde mañana tenemos ya el compromiso de empezar a analizar, como lo dijimos, y como somos consecuentes con nuestros compromisos, decir públicamente el currículum, los antecedentes, la trayectoria, y principalmente los detalles poco conocidos de ciertos candidatos que se jactan de ser intachables, que, bueno, si están en contienda electoral debe ser porque están bastante limpios, y no lo digo en el sentido físico, sino sin antecedentes, sin tener deudas registradas ante las centrales de riesgo que están en el país. Porque de lo contrario, desde mañana, sin ningún temor ni vacilación, vamos a decir frontalmente el nombre del candidato y qué problema tiene. Puede ser que esté apto para participar en la campaña, pero si tiene algún tipo de deuda, debería ser elegido como congresista, porque hay más de uno de los 85 que están en la lista, que dentro de un momento le daremos lectura, estimados televidentes, que no son tan santos, y como obligación de quien les habla, Gilmar Gavancho Valenzuela, está el de que la población conozca plenamente quiénes son nuestros precandidatos o nuestros candidatos oficialmente para las 5 curules, los 5 escaños del Parlamento de la República. Nos vamos brevemente a una pausa comercial y al retorno analizaremos uno por uno las listas y quiénes las integran, quiénes son los que quieren ser padres de la patria, qué han hecho de fabuloso para ser congresistas, y desde mañana, recalco, leeremos la historia sórdida de algunos, no digo todos con el debido respeto, de algunos candidatos que creo que deberían por decencia y por respeto retirarse de la contienda electoral. Nos vamos a la pausa y regresamos. Acuda al Instituto Integral de Medicina Complementaria y Terapia del Dolor Homionatura, pionera en tratamiento con ozonoterapia, con el Dr. Iván Tupayachi, para solucionar su problema de hernia de disco, lumbalgia y ciática, con el tratamiento más confiable, la ozonoterapia. Los vicios, traumas, sobreesfuerzo y la mala postura tiene como consecuencia que el núcleo pulposo se desgarre sobrepasando los bordes de las vértebras adyacentes, comprimiendo los nervios y provocando dolor intenso en la columna. Pero no te preocupes, nosotros solucionamos tu problema de hernia y lumbalgia con el ozono. Es un gas terapéutico y con su aplicación logramos la desinflamación de la zona dañada y por tanto desaparece el dolor del paciente. Luego el sistema inmunológico reabsorbe la hernia del núcleo pulposo y cicatriza el anillo fibroso. De esta manera, la persona vuelve a hacer su vida normal. Antes de operar su columna,
Consúltenos. Omionatura. 8 años de experiencia y calidad en Argentina y Perú. Urbanización José Carlos Mariátegui, E-2. Teléfono 251480. Esta es nuestra programación en RTV El Diario. Opinión libre y sin ataduras, porque el pueblo tiene la razón. Gilmar Gabancho Valenzuela, a las 12 del mediodía. La juventud tiene la palabra. Vía Canal 45 señal abierta y 91 cable de Movistar. RTV El Diario, siempre con la verdad. Estimados televidentes de RTV Canal 45 de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, retornamos después de la primera pausa de su programa La Juventud tiene la palabra, 3 años trabajando defendiendo los intereses del Cusco. Estimados televidentes, partamos de lo siguiente: un congresista, ¿qué obligación tiene que tener y qué perfil tiene que cumplir? La obligación de un congresista es defender a su pueblo, representa y personifica a su nación. ¿Qué requisitos tiene que cumplir un congresista o un candidato al Congreso? Mínimamente, en mi opinión, que sea profesional. Segundo, que sea intachable, que no haya sido despedido o retirado de algún sitio por causas no muy correctas. Tercero, que no tenga cuentas pendientes ni con la sociedad, ni con su familia, ni mucho menos con instituciones financieras. Una persona que no reconoce a un hijo fruto de una relación sentimental, ¿merece ser congresista? Una mujer que tiene dudosa reputación, ¿merece ser congresista? Ojo, no estoy diciendo nombres, pero estoy hablando de las características o los requisitos mínimos que tiene que cumplir una persona que quiere aspirar a un escaño en el Congreso. Y la población tiene que tomar en cuenta que esta vez no podemos equivocarnos, no podemos repetir lo que ya se ha suscitado durante los 2 o 3 últimos parlamentos, donde el Cusco nefastamente eligió a parásitos, y reitero el término, parásitos que vivieron o que viven actualmente porque siguen cobrando del Estado peruano sin producir nada a favor del Cusco. No regulan las leyes, dicen que quieren cambiar las leyes, prometen de todo en campaña, pero llegado el momento, no se matriculan, disculpen el término tan burdo que acabo de utilizar, no se complementan con la población, no cumplen con ese requisito que tiene que cumplir todo hijo bien nacido por el Cusco, de defender al Cusco. Vayamos a analizar los candidatos, los famosos 85 candidatos que van por las 17 agrupaciones políticas, empezando por Acción Popular, un partido que tiene bastantes años y que lleva como número 1, candidato número 1, al señor Armando Villanueva Mercado. Bueno, me parece que, y voy a dar mi apreciación, me parece que es un profesional, una persona que destaca y que tiene relativa trayectoria. Como número 2, Luis Ángel Aragón, expresidente de la Beneficencia Pública del Cusco. Me parece que no salió muy bien parado de la beneficencia pública. Es más, en su momento denunciamos el reparto de las canastas que se daban en la beneficencia pública, una institución que tiene que velar por los pobres, pero en lugar de asegurar el bienestar de los pobres, aseguraban la canasta de los pobres trabajadores nombrados de la beneficencia pública del Cusco en la gestión del doctor Luis Ángel Aragón. Como número 3, por Acción Popular, va la señora Celia Rosa Quispe Ricalde, no muy conocida. Hasta el momento yo no tengo informaciones de la señora y no puedo mencionar mayores detalles. Como número 4, Kelly Soto Enríquez. ¿Alguien conoce este personaje, estimados televidentes? Como número 5, Carlos Canahuire Laura. Creo que pasa también totalmente desapercibido. Y recordarles que los candidatos tienen que tener representatividad mínimo, haber sido presidente del aula de sus hijos, ¿no? Haber sido presidente de barrio, tener llegada con el pueblo. No solamente se trata de estar inscritos, se trata de representar y tener la capacidad de defender los intereses del Cusco. Vayamos con otro partido que es la Alianza Electoral Solidaridad Nacional. Con el número 1 va Gustavo Iwi Unasi, no tengo referencias del señor. Con el número 2, Abel Ayarza Romero. Con el número 3, Marleni Sonco Farfán.
tampoco tengo referencias, pero vamos a indagar. El número 4, Marta Chile Tamayo. Con el número 5, Mariana Iris Lozado, me parece que tampoco es conocida. Luego viene la Alianza para el Progreso, la alianza dirigida por César Acuña. Con el número 1, Benicio Ríos Oxa, estimados televidentes. Número 2, Luis Rebeca Cruz Tevez. Número 3, María Enriqueta Rivera Delgado. Creo que nadie la conoce mucho esta señora. Número 4, Wilber Raúl Hurtado Terrazas. Me pregunto, ¿tiene representatividad en el Cusco? Cada quien tome en cuenta sus circunstancias para esto. Y el número 5, que me causa profunda indignación, y lo digo a título personal, Hernán de la Torre Dueñas, actual congresista de la República. ¿Qué hizo Hernán de la Torre Dueñas como congresista por el Cusco en este periodo, en estos 4 años que cobró casi 850,000 soles por concepto de remuneraciones, sin contar sus dietas y otras bonificaciones que llegarían a superar el 1,5 millones? Hernán de la Torre Dueñas, puntualmente se lo digo, candidato con el número 5 por el partido Alianza para el Progreso. ¿Hizo algo por el Cusco? ¿Realmente trabajó por el Cusco? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué capacidad? ¿Con qué trayectoria? Señor congresista, si se le puede llamar así, a Hernán de la Torre Dueñas, se lanza con el número 5, pero en buena hora, para que se den cuenta que la población cusqueña, gracias a Dios, es inteligente y ya no confía simplemente en verbos baratos o en promesas coyunturales. La población cusqueña ya sabe analizar, y en estas elecciones vamos a escoger adecuada y correctamente, pero debo reiterar la indignación en torno a Hernán de la Torre Dueñas, candidato de César Acuña con el número 5. ¿Qué hizo por el Cusco en este tiempo en el Parlamento? ¿Y así quiere ser reelecto? Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Gracias, señor Rabancho. Vean, a esto nos ha conducido todos los gobiernos anteriores, a que el pueblo se encuentre en estas circunstancias, sin buena educación, sin buena decisión para sí mismo, y menos será para englobar lo que interesa a nuestro país. Imagínese, la juventud de ahora, que usted tanto está reclamando a nuestras autoridades locales, que se preocupen por ellos a fin de que no estén en esos antros del vicio. Se imagina de acá unos años para adelante, ¿qué sociedad vamos a tener como votante? ¿Qué sociedad vamos a tener participante políticamente en nuestro país? Ese es el gran problema, señor Rabancho. O sea, tenemos una mistura de gente improvisada, de gente no preparada. Yo no sé, conozco creo que a 5 o 6 de toda la lista que han leído, por lo menos conocidos, ¿eh? Pero por lo demás, oiga usted, ¿qué podrían hacer? ¿Qué podrían legislar en el Parlamento por el Cusco? Ahora dígame, ¿qué podrá hacer la hija del ladrón de Fujimori si saliera presidente? Es falso los porcentajes que están dando esos grupos de poder en Lima hacia esta Fujimori. Es falso. Ahora, nosotros seamos, creo, señor, responsables en esta vez con nuestro voto. De repente, de lo poco que hay, habría que escoger lo mejor. No quiero decirle por quién, pero le digo, hay que ser responsables en esta vez. Votar por la Fujimori, oiga, ese es un suicidio, para que nuevamente, y le aseguro que no cumpliría sus 5 años de presidente. ¿Por qué? Porque faltando 1 año o meses se larga otra vez como su padre, dejándonos en la bancarrota sin que le importe un comino, porque no es peruana, pues no tiene sangre nuestra, ni mucho menos que una que no es peruana. Bueno, presidente de la nación de Perú, pero ¿qué puede sentir por nuestro país? Usted si siente usted y yo sentimos por una piedra legada por nuestros antepasados, pero eso tipo usted cree, no es que yo sea despectivo en el fondo, así, no es odio, señor Rabancho, es querer a nuestro país, a nuestro Perú. Por favor, a todos nuestros conciudadanos,
creo que estamos en la obligación de ser responsables en esta vez con nuestro voto. Escojamos de lo que hay, pero al mejor, porque ya no tenemos opciones muchas para el futuro. Solamente para terminar le digo, ¿qué será de aquellas personas que nos reemplacen si ahora estamos en estas circunstancias de crisis moral? Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Debo manifestar públicamente que concuerdo con la llamada telefónica en los dos temas que planteó. Primero, no podemos permitir que los improvisados ingresen, estimados televidentes, pero tampoco podemos decir que no votemos. Debemos de separar de estos 85 candidatos los más apropiados, los que por lo menos se acerquen a una buena función para el Congreso y nos representen adecuadamente. El segundo tema que planteó el televidente hablaba del fujimorismo. Podríamos votar por un partido que cometió tantos crímenes y por eso Alberto Kenya Fujimori se encuentra en prisión, renunció por fax, la hija permitió el maltrato a la madre. Podríamos votar. La población es libre, pero aquí también somos libres de dar nuestra opinión. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Gracias, señor Gavancho. Buenas tardes por darnos la facilidad. Como es importante lo que ustedes manifestando, nuestra oportunidad respecto a los candidatos. Hay muchos de ellos que están inclusive procesados. Ojo, hay que tener mucho cuidado en la lista de congresistas, sobre todo. Hay algunos que inclusive tienen deudas por alimentos. Señor Gavancho, sería bueno también que usted dé a conocer sus antecedentes de cada candidato, porque conocemos muy de cerca, principalmente en el partido de la señora Keiko. Hay uno que está yendo con muchas deudas, inclusive tiene procesos. Por favor, gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía y nuevamente me ratifico públicamente en el compromiso. A título personal, Gilmar Gavancho Valenzuela se compromete a sacar los antecedentes de los candidatos que tuvieron a bien el participar y que están participando para ser parlamentarios por la región del Cusco. Si tienen deudas por alimentos, obviamente aquí no lo vamos a ocultar, ya que no tenemos la política de ser cómplices a través del silencio, lo vamos a denunciar públicamente y lo vamos a decir abiertamente. También vamos a indagar sobre aquellos caseritos de la comisaría, aquellos que les gusta golpear mujeres y que en su momento lo diremos. Paciencia, estimados televidentes, desde mañana empezaremos con la purificación, analizar minuciosamente a cada candidato. El día de hoy simplemente los vamos a mencionar. Continuando, tocaría el partido Alianza Popular integrada por el PPC y por el APRA, donde va con el número 1 el doctor Luis Wilson Ugarte. Me parece que es una postura interesante, ya que ya fue parlamentario. Bueno, es el criterio muy personal. Con el número 2, Roberto Laime Sibana, no tengo mayores referencias de él. Como número 3, el señor Víctor Germán Boluarte Medina. Me parece que está siendo objeto de un proceso, no ha sido sentenciado, pero habría que mencionar esto para que no digan que estamos comprometidos con el partido aprista. Mencionar y recalcar que Víctor Boluarte Medina todavía tiene una circunstancia legal que tiene que resolver, no definitivamente, pero hay una circunstancia legal que tiene que esclarecer en vista a que es candidato para el Parlamento por Acción Popular con el número 3. Con el número 4, Silvana Antonieta González López. No tenemos referencias, particularmente quienes hablan no tienen referencias. Y con el número 5, Ana Cecilia Uré Serrano. Tampoco tengo referencias de dicha candidata. Disculpen la ignorancia, pero vamos a indagar un poco más. Pero si no se sabe algo, no creo que pueda ser buena parlamentaria, al menos es mi humilde parecer. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Aló. Señor, buenas tardes. Bueno, lo felicito por su programa, por querer hacer ver a la población que realmente nosotros tenemos que elegir al candidato correcto. Voy en el caso, por ejemplo, en Quillabamba. Yo no veo que desde el Congreso haya podido hacer algo el doctor Wilson, ya que en Quillabamba hay una corrupción espantosa dentro del hospital. Inclusive las denuncias han llegado hasta el presidente Humala, pero como le digo, no ha habido ninguna sanción, no se ha aplicado a nadie. Yo le pediría al pueblo en general, sobre todo al pueblo cusqueño, nosotros tenemos que empezar hasta como padres a enseñar a los hijos lo que es saber elegir, vivir con corrección. No podemos
por ejemplo, nombrar para presidente a uno que no tiene noción de lo que es la unidad familiar, el respeto a los hijos. Y antes de que nos inviten nosotros como personas, debemos ver si tenemos el rabo de paja o no, ¿no? Muchas veces hasta inclusive los peruanos votamos por un alcalde, por un presidente, esperando que nos den algo. ¿Por qué? ¿Acaso somos incapaces? Yo, por ejemplo, soy una profesora que para recursarme tengo que hacer otras actividades. Yo no puedo esperar que un gobierno me dé un trabajo, un puesto por ahí. Entonces, creo que hacer un llamado, formar la conciencia a los hijos, los maestros, a los alumnos, para que no estemos error tras error. Muchas gracias, señor. Hasta luego. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía y agradecerle de todo corazón por el consejo que recomienda a la población y reiterarle a la población, a los hermanos y hermanas del Cusco, que tenemos que meditar esta vez de manera reflexiva. Quedan 58 días, son 85 los candidatos que pretenden ser congresistas, los 5 congresistas por el Cusco, pero cumplamos todos nuestra función, los de prensa, comunicadores sociales y periodistas. Difundamos las informaciones, la hoja de vida, los antecedentes. La población analice concienzudamente a quién va a apoyar, no se dejen llevar por promesas, puestos de trabajo. Me parece irónico que inclusive en la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, y lo digo a título de frente, con el nombre completo, se esté murmurando de que si apoyas a tal candidato, apenas acabes vas a tener un puesto de trabajo. La política, disculpen el término, no se puede prostituir. Y tenemos que elegir a candidatos por convicción, porque sean personas morales, como dice la televidente, personas que no tengan rabo de paja, pues, que no tengan un punto que les puedan sacar. Así que desde mañana que se preparen los 85 candidatos, porque minuciosamente lo vamos a revisar. Dirán que son aspectos de su vida privada. Momento, cuando uno se lanza en el ruedo electoral, se expone a ser objeto de censura y de revisión por parte de la población, y de eso se encargan los medios de comunicación. Así que espero que los candidatos al Parlamento no se sientan afectados cuando mencionemos algunos aspectos que obviamente no van a violar su intimidad personal, pero sí tienen que ser de dominio público. Un padre que no reconoce un hijo, no creo que sea buen congresista y que merezca ser elegido. Una mujer que tiene dudosa reputación, ojo, no estoy dando nombres, presumiblemente, no creo que podría ser buena representante ante el Parlamento. Una persona que tiene deudas, que está buscando una solución a su crisis financiera a través de ingresar al Congreso, no me parece que tampoco debería ser buen parlamentario. Vamos a continuar con el siguiente partido, Democracia Directa, que lleva con el número 1 a Werner Salcedo Álvarez, con el número 2 Irene Marta Quispe Taboada, no muy conocida, número 3 José Grobas González, número 4 María Luz Carguazuya Tapia, número 5 Luis Alberto Aiquipa. Si no me equivoco, el número 5 de Democracia Directa es el eterno dirigente de Huasaguara, de la zona noroccidental, el vacador, el que sacó a Marina Sequeiros Montesinos, que quiso vacar luego a Luis Arturo Flores García, abogado de profesión, Luis Alberto Aiquipa Cela, número 5 por este partido Democracia Directa, que muy pocos conocen de su existencia. Continuamos, estimados televidentes, ¿tenemos contacto? Nos confirman, se cortó el contacto telefónico. Bueno, se recuperó el contacto. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Solamente quería decirle el número 2, usted dice que no conoce, es más conocida, Irene se llama Marta Quispe, es la secretaria general de la FTC, funcionaria de confianza del gobierno de Papalindo. Ella es la famosa Marta Quispe, que está en esta lista. El número 2 se llama Irene Marta Quispe Taboada, secretaria general de la FTC, si no lo recuerda. Ok, gracias. Gracias, señor televidente, por su aporte, ya que este programa no busca ser un monólogo, busca también que participe la población. Nos informan que Marta Quispe Taboada, Irene Marta Quispe Taboada, tiene cierta representación, pero les pregunto, estimados televidentes, todo el trabajo que hizo durante este último tiempo y el salir en los medios de comunicación, ¿lo hizo por defender al sector en el cual se encontraba o era realmente para, oh sorpresa, luego aparecer como la candidata con el número 2 del partido Democracia Directa?
Conclusión que tiene que sacar la propia población. Hay muchas personas que se jactan de defender los intereses del magisterio, los intereses X, Y y Z, y al final aquí vemos cuál es el fondo. El público, la población, tiene la última palabra. Restan 58 días todavía para escoger a los próximos 5 parlamentarios. Continuando, tenemos el Frente Amplio, que lleva como primer candidato a Wilber Rosas Beltrán, reconocido candidato político. Número 2, Edgar Ochoa Peso, si no me equivoco, exdirector regional de educación, que tuvo también ciertos problemitas y que tendríamos que analizar si merece ser parlamentario. Número 3, Lucha Paucar Ríos, no la conocemos, al menos yo no. Número 4, Óscar Avelino Mollehuanca Cruz, el señor Mollehuanca Cruz de Tierra y Libertad con el Frente Amplio. ¿Y dónde quedó Tierra y Libertad? Algo que me parece bastante curioso. Número 5, Ruth Luque Ibarra. Son los 5 candidatos que van con el Frente Amplio. El Frente Esperanza, que tiene una curiosidad, estimados televidentes, es que lleva como número 1 a Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez, presidente regional en su momento, congresista de la República, alcalde de Santiago, regidor de Santiago. Pero, señor Cuaresma, a ver, vamos a darle paso a la llamada antes de comentar de Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez. Le damos paso al contacto telefónico. Muy buenas tardes. Uy, creo que nos están llamando de la dimensión desconocida. Continuando, estimados televidentes, con el Frente Esperanza. El número 1, Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez. Cuando estuvo de congresista, ¿se obtuvo algo por el Cusco? No sé. Lo invitaría, si es que usted tiene la gentileza, señor Cuaresma, de venir, con todo gusto. Por si acaso, aquí no cobramos por entrevistas, no cobramos, ya que este programa busca que la población se informe de las propuestas de los candidatos, pero muchos en las redes sociales, al enterarse de la postulación de Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez, comentan lo siguiente: la obra de la Vía Expresa, esa especie de galería para observar el despegue y el aterrizaje de los aviones, ¿de algo le sirvió al Cusco? ¿Cuánto le costó al Cusco? La construcción del centro de deporte del Cusco, del Estadio Inca Garcilaso de la Vega, se comenzó con Carlos Ricardo Cuaresma Sánchez. Hubieron irregularidades, algunos comentan, y esto quedó en el aire. Señor Cuaresma, ¿usted cree realmente, y la población cree, que el señor Cuaresma podría ser parlamentario nuevamente? Finalmente la población es quien lo decide. Con el número 2, Aidux Wilson Castillo Ferro. Número 3, Norma Caima Quispe. Número 4, Elizabeth Milagros Herrera Cruz. Número 5, Liz Diana Corimanya Gutiérrez. Luego viene el partido que para muchos es el partido más fuerte, el partido Fuerza Popular, cuya lideresa es Keiko Sofía Fujimori Ibushi. Y voy a reiterar lo que manifesté hace un momento al inicio de la presente edición. La señora Susana Ibushi, o me corrijo, Keiko Sofía Fujimori, puede estar liderando este partido y puede decir que no es de la misma línea de su papá, que no tiene las mismas posturas, es más, ha tratado de separar a los fundadores del partido del Fujimorismo. Pero ahora que se está lanzando como presidenta de la República, le debemos recordar que usted ostentó el cargo de primera dama de la República cuando su madre se separaba de su papá por los aspectos personales que luego salieron a la luz, que era objeto de que la electrocutaban. Una mujer que permite que maltraten a su propia madre, estimados televidentes, ¿merece ser presidenta de la República? Yo no entiendo cómo la población le da aparentemente más de un 30% de aprobación y lo ubica en el primer lugar. Y curiosamente, en su lista, lleva en el primer puesto a Osvaldo Luisar Obregón. ¿Cuándo fue fujimorista el señor Osvaldo Luisar Obregón? Yo no sabía que, bueno, creo que los políticos últimamente son como el camaleón, cambian de acuerdo a la situación. ¿Y cómo se acomodó Osvaldo Luisar Obregón con el número 1 de Fuerza Popular? Algunos dicen que ya prácticamente sería el parlamentario o el congresista electo por el Cusco porque está con el número 1 de la candidata que ocupa el número 1 a nivel nacional. Pero no olviden que la población es inteligente y existe la posibilidad de hacer un voto cruzado. Puede elegir a un candidato para la presidencia y puede elegir
a otro candidato para el Parlamento. Así que tampoco se confíe, señor Osvaldo Luizar Obregón, que hasta donde tengo conocimiento usted no pertenecía a las canteras del fujimorismo o de Fuerza Popular. Curiosidades que se dan a nivel de la política, pero que el Cusco tiene que conocer. Con el número 2, Marta Yauri. Número 3, Aide Cervantes. Número 4, Nelly Cuadros Candia. Y número 5, Dariberto Palma Barrera, ex magistrado, juez de Urubamba, docente universitario y fue secretario regional del partido de Fuerza Popular durante todo este tiempo. ¿Y qué número le dan? El número 5, estimados televidentes. ¿Realmente en el fujimorismo practican la lealtad partidaria? ¿Recompensan a aquellos, en el buen sentido de la palabra, que se fajan por su partido político? ¿Cómo es posible que Dariberto Palma, el secretario regional, que incluso sufrió varios accidentes al viajar a Quillabamba y a varios lugares para coordinar con las bases, termine con el número 5 y que un, disculpen el término, advenedizo Osvaldo Luizar Obregón ocupe el primer puesto de parte de Fuerza Popular? Creo que la candidata de Fuerza Popular tuvo que analizar, porque esto ya no se puede reformar, pero nos demuestra la clase de personas que pretenden llegar al poder y que Dios permita que esta situación no se dé, porque particularmente, y lo tengo que decir de frente, yo no estoy a favor de que el fujimorismo vuelva a gobernar el país. Un partido que cuántos despidos causó, cuántos suicidios. Recuerden el proceso de privatización que se dio dirigido por Alberto Fujimori. No, muchos dirán que soy bastante joven para recordar esto, pero por conceptos de historia podemos recordar y analizar que en el gobierno de Fujimori se privatizaron cuántas empresas que siguen en manos de extranjeros, de otras personas, a través de contratos ley, contratos que están blindados para que el Estado no pueda recuperar dichas instituciones que son nuestras, que ganan con el pueblo y que maltratan al pueblo. ¿Obra de quién? De Fujimori. ¿Quieren seguir con Fujimori? Bueno, apuesten por Fuerza Popular, que lleva como número 1 al advenedizo Osvaldo Luizar Obregón. Yo no sabía que era fujimorista, qué cambiante el señor. Siguiente partido, Partido Político Orden, que aquí sí tengo que precisar que aunque no tiene muchas esperanzas porque no aparece en las encuestas, está dirigido por el señor Antero Flores Arauz, intachable en su trayectoria política, no tiene ningún punto en su contra, y que tiene como número 1 a Emiliano Mendoza, número 2 José Góngora, número 3 Elizabeth Castro, número 4 Rosa Pali, número 5 Evernina. No son conocidos, pero bueno, cada partido tuvo seguramente el análisis previo para elegir. Luego viene el Partido Humanista, estimados televidentes. Primer lugar, Raúl Castillo Alatrista. Aquí tengo que poner énfasis porque, a diferencia de muchos candidatos que he mencionado, Raúl del Castillo Alatrista ya fue asesor parlamentario durante 2 gestiones. Tiene experiencia como asesor parlamentario. Ha sido dirigente universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional San Antonio del Cusco, tiene una familia bien constituida, no tiene ningún divorcio, no tiene descuentos judiciales, no tiene problemas. No me estoy inclinando por él, pero creo que si hay que ponderar a un candidato, yo ponderaría al señor Raúl del Castillo Alatrista, que es un profesional a cabalidad, que va por el Partido Humanista. Con el número 2 por el Partido Humanista va Leonor Zaire, número 3 Edgar Adán Supo, número 4, Julia María Rondón Farfán, número 5, Julio César Caira. No los conocemos. Aquí viene lo curioso, Partido Nacionalista Peruano, los cínicos, en mi opinión, no todos, algunos, y a buen entendedor, pocas palabras. Número 1, Julia Tevez. Le pregunto a la población cusqueña, ¿qué hizo Julia Tevez por el Cusco, aparte de ser la guardaespaldas, el chaleco, la defensora, la tagliapera de Ollantaytambo para querer ir a la reelección? ¿Hizo algo usted, Julia Tevez Quispe, por el Cusco, para ahora ser elegida como parlamentaria de la República nuevamente? Una obra en materia legislativa de Julia Tevez Quispe, y retiro lo dicho. Invito a los nacionalistas, si es que sobrevive algún nacionalista, ya que este partido prácticamente ha desaparecido. Como número 2, Rubén Coa, apodado no por mí, tengo que poner énfasis en ello,
por las redes sociales. Rubén Chupetín Coa. Recuerdan que lo encontraron en la Mística con dos señoras que no eran precisamente ni sus parientes ni su pareja, sino sus supuestas comadres. Rubén Chupetín Coa, una recomendación que le doy, inclusive para beber, hay que saber dónde, con quién y cómo hacerlo. Señor Rubén Coa, acá no estoy inventando, y no es burlarme de usted, pero en algún momento usted fue objeto de escándalo cuando lo encontraron, y lo digo de frente, en la Mística, en compañía de dos señoritas que no eran ni sus parientes, ni sus relacionadas, tomando cuando ya era congresista. Qué pena que un congresista denigre la magistratura, el poder del cargo de un congresista estando en una cantina entre bares y licores. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Señor Gavancho, buenas tardes. Los saluda Justo Samayoa. Soy de la provincia de Calca, de un distrito que está en creación, que se llama Amparaes. Nosotros, los pobladores del centro poblado de Amparaes y de la provincia de Calca, estamos muy agradecidos a la congresista Julia Tevez Quispe, quien viene luchando por la digitalización de este pueblo que ha reclamado durante 50 años. Ningún gobierno ha hecho caso, pero esta congresista lo está logrando. Ahora ya tenemos el decreto supremo y estamos a puertas de que salga el decreto ley de la creación del primer distrito en creación de la provincia de Calca. El contacto telefónico, se cortó el contacto telefónico. Bueno, le agradecemos al señor televidente por su gentil e inteligente sintonía y por el aporte que da en defensa de la señora Julia Tevez, pero yo tengo una opinión y cada quien tiene su opinión abierta y libre. Estamos en democracia, se supone, entre comillas, estimados televidentes, pero recalcar que la congresista Julia Tevez está consiguiendo que se cree el distrito de Amparaes en Calca, creo que ha traído como consecuencia divisionismos. Es más, hoy día los hermanos de Calca están en el Cusco y gran parte de la policía se ha apostado en los diferentes centros importantes del Cusco para garantizar la seguridad con motivo de la presencia de los hermanos de la provincia de Calca. Yo le preguntaría al señor que nos llamó hace un instante, creo que nos llamó y decía que era de la localidad de Amparaes, lo siguiente: Julia Tevez ya ayudó para definir el límite entre Quillabamba, la convención, y Calca, o es que no le conviene a la congresista que ahora tiene el cuajo, la sinvergüencería de pretender ser nuevamente parlamentaria. Esperemos que al final, no creo que vaya a ganar. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Era referente a Julia Tevez y a los congresistas que quieren volver a reelegirse por el Partido Nacionalista. Si el Partido Nacionalista es un partido joven, pero lo destrozaron estos individuos, latinos, sinvergüenzas, la mujer escudera, Joa Escudero borracho, todavía que está mirando una hija que no quiere reconocer, unos indeseables, otro Rubén Espinosa Cruz, otro indeseable que destrozó el Partido Nacionalista, trayendo este trajo para impulsar a Edwin Licón, y de ahí sale este partido. Y este indeseable que debe de responder es el escudero de Coco Acurio, que robó todito los implementos, los repuestos, que debe responder la maquinaria, porque está a cargo de esa maestranza del gobierno como funcionario de que un ratero que ha engañado y dispone los puestos de trabajo para gente coordinadora de Cauchacho, que cobra 350 para los trabajadores del gobierno, para que entren a trabajar. Este indeseable no tiene ningún derecho. Toda esa gente que se está, y como el candidato Gamarra, que fue expulsado estando trabajando con PESCO, y estos individuos no tienen derecho, ni lo merecen. Nosotros seguimos como participantes del Partido Nacionalista, pero no vamos a votar. Nosotros vamos a votar por otro partido, pero no por estos sinvergüenzas. Estaremos en stand-by en esta época.
entiendan de que han traficado y son partidarios escuderos también de este gobierno, del gobierno regional. Muchas gracias. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y debo dejar bien claro lo siguiente, estimados televidentes. Recibimos una llamada, si no me equivoco, de un militante del nacionalismo, un militante que se supone tiene que defender a sus candidatos, pero ellos mismos sienten indignación de que los candidatos que ahora pretenden ir a la reelección son los congresistas que no hicieron absolutamente nada por el Cusco, y reiteramos, con el Partido Nacionalista como número 1 va la congresista Julia Tevez Quispe, por ventura y por amor a Dios. ¿Qué hizo por el Cusco? Un punto, y retiro lo dicho. Segundo, Rubén Chupetín Coa, alias La Mística, no lo digo yo, lo dicen las redes sociales. Número 3, Adriel Gamarra. Número 4, Katy Enríquez. Número 5, Robert Espinosa. Creo que lo conocen un poco, pero analicen, estimados televidentes. Dicen que un pueblo que no aprende de sus errores, indudablemente está condenado a volver a cometerlos, y no podemos volver a equivocarnos. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Felicitarlo por su programa, porque es bueno conocer a todos. Hemos visto que ahora en la lista del nacionalismo está yendo nuevamente la señora Tevez, el señor Coa, y en diferentes listas también está, por ejemplo, el señor Latorre de Quillabamba. Yo les preguntaría a ellos, ¿qué hicieron por el pueblo? Una sola ley que nos diga que hayan hecho en favor del pueblo. Nada, simplemente se han convertido en tramitadores de algunas provincias. Y legislar no quiere decir tramitar. Y esta señora Tevez, nosotros como maestros habíamos confiado, porque ella es profesora, siquiera para que por lo menos luchara por el sueldo digno de un maestro, pero se olvidó de todos los maestros cuando nos pidió ella misma apoyo, y le dimos, creímos en ese momento, pero lamentablemente estos señores congresistas que quieren reelegirse, pues no han hecho nada, ni por el pueblo, ni por la gente que ha confiado, especialmente por el magisterio. Y este señor Coa, un sinvergüenza, que no quiere reconocer a su hijo. ¡Qué vergüenza! Por el hecho de que el niño es un poco enfermito, no quiere reconocer de cómo es eso. Por lo menos, por lo que está enfermo ese niño, debería reconocer que se haga el ADN. Es su hijo. Si no es así, tendrá que comprobarlo, pues, ¿no? Pero lamentablemente es un personaje indeseable para su propia familia, para su propio hijo y para todo el pueblo. No queremos ya saber nada, y la mayor parte de estos candidatos, todos ya tienen, por ejemplo, en el Cusco los candidatos están llevando a gente que no conocemos, inepta, con honrosas excepciones que son muy poquitos. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía. Y efectivamente, estimados televidentes, causa profunda indignación que los actuales parlamentarios quieran repetir el plato. Hubieran hecho algo por el Cusco, bienvenidos, se les puede dar la posibilidad de darles nuevamente la opción de ser parlamentarios, pero ¿hicieron algo por el Cusco? Hernán de la Torre Dueñas, candidato con el número 5 por el partido de César Acuña, ¿hizo algo usted por el Cusco? Candidato que representaba a la convención supuestamente, y los hermanos de la convención no lo quieren ver ni en pintura, y no lo digo yo, lo dicen la población, lo dice la población de la convención. Julia Tevez Quispe, ¿hizo algo usted por la región del Cusco? Rubén Coa está corriendo por las redes sociales y en diferentes medios de comunicación que usted no quiere reconocer, al parecer, a un hijo extramatrimonial. Alguien que no reconoce un hijo, creo que no merece ni siquiera el mínimo de respeto, de ser el caso. De lo contrario, pido las disculpas públicas y abiertamente. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista, y felicitarle tu programa y agradecerte tu espacio que nos prefiere a los televidentes. Y por lo cual, solamente que yo también quiero recalcar, ¿no?, sobre este partido nacionalista, que mucho es cierto, hemos confiado en este partido con la finalidad de que iba a haber cambio, pero sin embargo
bueno, como dicen, un sonso que no nos hemos dado cuenta cuando el Toledo, cuando se ha inclinado en la segunda vuelta, ¿no? Y por eso yo digo, o sea, ya no creo en ningún partido, yo particularmente así digo. ¿Por qué? Porque todos estos señores son vendepatrias, así más claro que diríamos, porque nuestros recursos naturales que tenemos en el Perú ya no está en nuestras manos, son en la mayor parte en las manos de los extranjeros. ¿Quiénes más nos gobiernan o que están más inversionistas? La país China. No sabemos, creo que ustedes más que todos saben muy bien, y no dicen ellos ni sobre eso, qué van a hacer con los que están concesionados, la mayor parte del Perú. Y digo también, por esa causa, por ese problema que sucede, hay normas, por ejemplo, acá lo veo, ¿no?, de que afecta a las comunidades, más que todo, a las comunidades campesinas, y ellos no conocen. Hasta ahorita están tranquilos ellos. ¿Por qué? Porque no conocen. Muchas veces hay profesionales que dicen, no, el gobierno dice, el gobierno va a decidir. Pero no creo que debería ser así, sino que por lo menos por los que están en la campaña, deberían hablar, deberían llegar a las comunidades, por lo menos decir, capacitar, qué van a hacer sobre estas concesiones, ¿no? Y bueno, para mí ya es un malestar para estos candidatos que nuevamente están yendo. Muchísimas gracias por tu espacio, señor periodista. Gracias, señor televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y la población también siente esa incomodidad por la falta del cumplimiento de los requisitos mínimos que tiene que tener un parlamentario para ser elegido. En principio, yo sé que la Constitución simplemente pide 3 requisitos para ser parlamentario: mayor de 25 años, peruano de nacimiento y contar con el documento nacional de identidad. ¿Solo eso basta para ser congresista, estimados televidentes? ¿No se debería modificar quizás esto para buscar que los profesionales, aquellos que no tienen antecedentes, que tienen un dominio sobre lo que es la gestión pública, puedan llegar a manejar el Estado a través del Poder Legislativo? Es un comentario suelto que lo dejo como una interrogante y una propuesta a la población. Le damos paso al siguiente contacto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señor periodista. Hablando de Keiko Fujimori y su padre, justamente ellos se han encargado de destrozar nuestro país, porque la institucionalidad se la han traído abajo para justamente manipularla y hacer lo que ellos les dé la gana con nuestros bienes, que ya están en otras manos. Pero nunca es tarde, porque usted es creyente, somos cristianos la mayor parte, y pedimos a Dios que ilumine a nuestros conciudadanos para que elijan bien, es decir, elegir bien a los que se merecen. Y justamente pues esta nueva constitución de Fujimori trae abajo lo que son los partidos políticos. No olvidemos que ellos se encargaron de destrozar los partidos políticos, o sea, hacernos ver que eran malos, que deficientes, que la bicameralidad no era buena. ¿Por qué? Porque justamente desde Fujimori a la fecha, ¿quiénes nos gobiernan? Es decir, ¿el Congreso legisla o el Ejecutivo? No es el Ejecutivo el que está legislando a través de decretos legislativos, que la gente no se da cuenta que esos decretos legislativos son súper dañinos, y todos en pro de las empresas transnacionales, y que debilitan más a los ciudadanos, a la policía, al ejército y a la educación. Entonces, y justamente, ¿quién ha sido en la época de Alan García, cuando dio un paquete de decretos legislativos en la que estaba lo del baguazo, del patrimonio y muchas otras cosas más? El señor Luisar estaba en una comisión en la que justamente se estaba discutiendo el hecho de que se derogarían estos decretos legislativos porque eran anticonstitucionales, y este señor Luisar era el que debía tramitar ante el Tribunal Constitucional una respuesta. Es decir, el Tribunal Constitucional les dijo que quién iba a dar la respuesta no soy profesional en derecho, pero la cuestión que este señor Luisar se hizo el sonso, se hizo el muertito, y no respondió al Tribunal Constitucional para que se deroguen todos estos decretos legislativos. Entonces, eso fue durante la época del aprismo, ¿no?
y ahora el señor Luisa también jugó a favor de Keiko Fujimori, cuando la estaban investigando sobre con cuánto dinero, con qué dinero estudió ella y sus hermanos en el extranjero. También se hizo el tonto, no asistió a una votación en la cual se la iba a interrogar e investigar a esta señora. Entonces, ese tipo de gente que se dice de derecha e izquierda son súper peligrosas. Y démonos cuenta pues que en realidad quienes nos están gobernando son los Humala y los Fujimori. Y ahora el hijito de los Humala y los Fujimori son Acuña y son este señor que viene con carita de yo no fui, este señor del morado, ¿no? Es fruto de todo esto y me duele sinceramente la falta de análisis de nuestros conciudadanos que se dejan llevar por las apariencias. Anoche nomás escuché a un publicista decir que hablen bien o mal de una persona, pero que hablen, porque esa persona va a surgir. Es como en la cuestión estos de reality de la televisión basura. Cuanto más reprochar es la actitud de las personas, a ellos más se les invita a la televisión, ganan mucho más. Igualmente está pasando en la política. Despertemos, porque la prensa limeña, escrita y televisiva, nos imponen a los candidatos. A unos los hacen víctimas y a otros los hacen los muertitos, como a Keiko Fujimori. A Acuña y al del moradito, ellos mismos los chancan para que nosotros, como tontos los serranos y los de la selva, tengamos que decir, pobrecitos, hay que seguir votando por ellos. Despertemos, tenemos buenos candidatos para el Congreso. Aquí sabemos quiénes son esos que se les ha visto trabajar, no importa qué partidos, y yo por presidente sinceramente les pido que analicen al señor Barrenechea, que estoy viendo que por el momento es la mejor alternativa que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, señora televidente, por su gentil e inteligente sintonía, y todos tenemos que estar de acuerdo en que debemos elegir a la mejor alternativa. Indudablemente quisiéramos mejores candidatos, pero obviamente muchas personas no entran en política porque entrar en política en alguna situación es mancharse, es ensuciarse y es hasta manchar el nombre que uno lleva. Es por ello que muchos dignos profesionales no se atreven a lanzarse al Congreso porque no quieren estar en entredichos y quieren vivir tranquilamente. Pero en vista que tenemos 85 candidatos para las 5 posibilidades o los cinco congresistas que definitivamente tiene que tener el Cusco, tenemos que elegir entre ellos y tenemos que pensar concienzudamente, analizar de manera objetiva y recalcarles, estimados televidentes, que no se dejen llevar por promesas de puestos de trabajo. No prostituyamos, reitero, la política. No hagamos que la política caiga abajo. Segundo, no olvidemos que aquellos que ya fueron congresistas como Julia Tevez, Rubén Chupetín Coa, y se lo digo por la mística encima, que al parecer no quiere reconocer a su hijo, o Hernán de la Torre, sean reelectos. ¿Alguien en sus cabales podría elegir a estos malos representantes hasta el momento y darles una segunda oportunidad? La población finalmente será quien lo decida. Estimados televidentes, en atención al tiempo y restando breves instantes para la 1 de la tarde, nos vamos con el comentario final. Distinguidos televidentes de RTV Canal 45, de la señal abierta y 91 de Movistar en el cable, en principio agradecerles de todo corazón por su gentil e inteligente sintonía. Gracias por sintonizarnos su programa La Juventud Tiene la Palabra, que estamos en la tercera temporada, 3 años, defendiendo los intereses del Cusco. En este espacio, como segmento final, el comentario final, ratificarme en mi compromiso personal, Gilmar Gavancho Valenzuela, de analizar los antecedentes, el prontuario, en algunos casos nos comentan, de estos 85 candidatos, no digo todos, algunos, que han tenido el atrevimiento de lanzarse como candidatos al Parlamento. Para ser congresista, uno tiene que ser intachable, y aquí no vamos a dejar pasar ningún tipo de aspecto, mucho menos aquellos que pretendan que tapemos el sol con un dedo, que bajo ciertas circunstancias no hablemos de algunos aspectos. Aquí las cosas de frente. E invito públicamente a la población a que participe para denunciar a los candidatos si conocen algún punto negativo, o que llamen para informarnos de algún punto positivo, porque este programa tiene que trabajar de esta manera. Nosotros
informamos, pero también la población puede aportar y la población tiene que pensar. Estimados televidentes, no olviden, restan 58 días para decidir el futuro de los próximos 5 años del país. Para muchos jóvenes, quizás esto no es muy importante porque finalmente alguien tiene que ganar y alguien tiene que ser congresista, pero si analizamos fríamente, por el futuro, el bien de nuestros hijos, de los hijos de nuestros hijos o de los hijos que recién tendremos, escojamos adecuadamente, objetivamente, con la cabeza, no con apasionamientos y mucho menos con promesas o con prebendas o con puestos de trabajo. Por último, estimados televidentes, invocar la santa bendición del Señor de los Temblores, patrón jurado del Cusco, que Él derrame sobre ustedes, sus familias y sus hogares mucha paz, mucha armonía en casa, mucha salud como base de cualquier tipo de actividad humana, mucho trabajo para los profesionales capaces y competentes, y también pedirles que ustedes de manera objetiva califiquen quienes trabajamos por el Cusco y quienes otros simplemente desdibujan las informaciones. Por último, aprovechando este pequeño espacio, estimados televidentes, invitar a los devotos de la Virgen de Guadalupe a la misa que mañana se llevará a cabo a las 7 de la noche en el Templo de San Francisco, y pedirles a los devotos que podrían, si es que pudieran, llevar una rosa blanca para pedir intenciones de esta hermandad que nos pidió que hagamos la invitación. Reiteramos, el día de mañana en el Templo de San Francisco a las 7 en punto de la noche. Hasta el día de mañana, muy buenas tardes, permiso.